vamos a hablar de una fe correcta. ¿Y qué es una fe correcta? Te lo voy a decir de una manera indirecta, te lo voy a decir al revés volteado, como dice un amigo. Una fe correcta es una fe no equivocada. ¿Cuánta sabiduría hay en eso, verdad? La fe correcta es la fe que no está errónea, que no está equivocada. En 1 Corintios 2:3 dice: y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Este pasaje me encanta y me encanta cómo Dios conecta todas las cosas. Hace ratito estábamos, previo a la reunión, el grupo de servidores nos reunimos, oramos y compartimos una palabra, y Chuy nos compartía sobre la sabiduría de Dios, y él no sabía que yo traía este versículo, ni yo sabía que él iba a hablar de eso, y Dios conecta todas las cosas. Y me encanta el apóstol Pablo que está aquí, y él empieza a decirles en esta carta lo que está pasando en la carta. Hay varias situaciones, pero una de esas es que hay un grupo de apóstoles, ¿verdad?, que están presentándose en diferentes iglesias que no son correctos, que no son del todo apóstoles, sino que van presentando su propio nombre, van como presumiendo de sí mismos. Y Pablo dice: ¿sabes qué? Cuando yo les fui a predicar a ustedes, fui con temor y temblor, fui con debilidad, es decir, no fui en mi propia fuerza, pero dice: mi predicación y mi palabra no se estuvieron basadas, o no fueron con palabras de humana sabiduría, sino con una demostración del Espíritu y de poder. Y dice, porque dice, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo era una persona muy sabia. Pablo era un estudioso de su tiempo. Entre los fariseos era de los más destacados, era un hombre culto. Pablo era ciudadano romano, tenía la ciudadanía romana, aparte de ser judío de pura cepa de la tribu, ¿verdad?, ahí de Benjamín. Pablo era un hombre que tenía renombre, que había estudiado a los pies de los mejores maestros, a los pies de Gamaliel, que era un maestro en su generación. Pablo pudo haberles dado una enseñanza llena de sabiduría, llena de conocimiento, pero dice: cuando yo fui a predicar y cuando yo me presenté ante ustedes, yo traté de predicarles y de demostrarles el poder de Dios. En otra porción dice: cuando me presenté a ustedes, mi predicación no fue más que Cristo y Cristo crucificado, ¿verdad? Porque ese es el mayor poder de Dios, la gloria en la cruz del Calvario, que nos ha hecho libres y que nos permite tener una relación con Jesucristo. Porque dice Pablo: yo quiero que la fe de ustedes esté bien fundamentada, que tenga buenos fundamentos. Di conmigo: buenos fundamentos. ¿Qué son los fundamentos? Los fundamentos es lo primero que se coloca cuando se va a hacer una construcción, cuando se va a echar a andar una casa, un edificio. La parte más importante es que el fundamento esté correcto. ¿Por qué? Porque es lo que va a sostener toda la obra. La fe en nosotros es uno de los principales fundamentos
de nuestra vida cristiana. El fundamento principal es Cristo, amén. Así lo dice Pablo en 1 Corintios más adelante. No hay ningún otro fundamento que no sea Cristo. Pero hablando de nosotros, nuestra fe tiene que estar con un fundamento correcto, porque nuestra fe es la que va a sostener toda nuestra vida espiritual. Así lo veíamos las semanas pasadas. Acuérdate que por fe somos salvos, pero por fe nos mantenemos salvos. Por fe creemos en el Señor, por fe adoramos, por fe le amamos, por fe venimos y nos congregamos, por fe participamos en todo lo que hacemos. De manera que cuando nuestra fe no está fundamentada en Dios, no está fundamentada en su poder, en su gloria, sino que pueda estar fundamentada en sabiduría humana, en una filosofía. Y aunque el cristianismo no es una filosofía, corremos el riesgo de volverla una filosofía cuando solamente la abordamos de forma como con conocimiento, ¿verdad? Hay gente que escucho que tiene una profundidad, conoce la escritura de memoria, conoce versículos, conoce de historia, pero como que se siente algo hueco en medio de ello porque hay meramente sabiduría humana. La sabiduría que estamos buscando nosotros no es la sabiduría humana, es la sabiduría de Dios, que es Cristo mismo. ¿Sí? Santiago dice que hay una sabiduría humana, terrenal, ¿verdad? Y hasta la llama diabólica, pero dice también que hay una sabiduría de Dios y que cuando alguno esté falto de sabiduría la pida a Dios y Dios la da abundantemente y sin reproche. Así que la pregunta que yo quisiera hacer el día de hoy para ir comenzando esta disertación es: ¿en qué está fundamentada nuestra fe? Que tomemos la reflexión el día de hoy de decir: ¿qué es lo que yo estoy creyendo? ¿Qué es la fe? Dice Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es aquello que creemos firmemente. Y hoy en día corremos el riesgo, como te hablaba la semana pasada, de que se nos presente una fe falsa. La semana pasada se llamó fe genuina y hablábamos la diferencia entre lo original, lo de calidad y genuino, y la imitación, lo pirata, ¿verdad? Lo que es de mentiras. Y decíamos que una fe falsa va a venir como consecuencia de una falsa enseñanza. Hoy en día, mis amados, hay muchas enseñanzas acerca de la fe, pero que no son sobre la fe. Hoy en día la iglesia, como nunca antes a nivel mundial, tiene ciertas carencias o ha deformado ciertos mensajes, ciertos principios de la Escritura, los ha combinado con principios del mundo, aún con principios metafísicos, aún con principios ahí medio de superstición, y ha hecho una mezcla y lo ha presentado como el Evangelio, de tal manera que tienes enseñanzas como esta: declara lo que tú crees y eso va a suceder en tu vida. ¿Cuántos han oído esas enseñanzas? Declara lo que tú, mira, ¿quieres dinero? Tú levántate y declara que dinero viene a tu vida. ¿Sí? Yo te digo una cosa: ¿tú quieres dinero? Levántate y ponte a trabajar. ¿Sí? Esa es la clave. Levántate y sal y chambea. Haz negocio, sea creativo, ponte a trabajar, busca algo, ¿verdad? No estés de ocioso, no estés declarando, soltando el dinero de los cuatro vientos, ¿verdad? Y que vengan del sur y del norte. No, ponte a trabajar.
Pero hay una enseñanza de este tipo, una enseñanza que nos dice, tú declara lo que quieres en tu vida, salud, y eso va a pasar. Tú habla con fe, y hay un cierto principio en la palabra que pareciera, ¿verdad? Hay versículos que hemos sacado de contexto, ¿verdad? Uno de los versículos favoritos es que la vida y la muerte están en la boca, ¿verdad? Y ahí viene y dice, mira, aquí tú puedes hablar, y como tú hablas, tú creas. Y es un principio que no es la verdadera fe. Si tú crees ese tipo de mensajes, tu fe no es una fe correcta. Tu fe es una fe equivocada, porque está sustentado en un mensaje equivocado, aunque esté lleno de buenas intenciones en tu corazón. Porque la mayoría de nosotros no buscamos esas enseñanzas con malicia. Es más, muchos de nosotros fuimos expuestos a esas enseñanzas, o muchos de nosotros en una ganas de buscar más, te metiste a YouTube, viste un mensaje ahí que se veía medio bonito, estaba padre la diapositiva, lo abriste y empezaste a escuchar que tú y yo tenemos el poder para declarar que las cosas que no son se hagan como si fueran. Sorpresa, ese versículo no habla de ti. Ese versículo dice que Dios le dice a las cosas que no son como si fueran. No tú y yo. Tú y yo no podemos andarle diciéndole. Tengo un amigo que estaba más grueso. Un amigo se puso a orar y dijo, Señor, yo le digo a las cosas que ya son como si no fueran, ¿verdad? Lo volteó, ¿verdad? Y le dijimos, no es así, Moy. Tú andas destruyendo lo que Dios ya creó, ¿verdad? Con tus oraciones. Pero tenemos esos principios. Fíjate, nos parecemos mucho a Hechos 17. Acompáñame a Hechos 17. Porque dice la palabra en Eclesiastés que no hay nada nuevo bajo el sol. Siempre ha sido lo mismo desde antes. Ahorita nada más cambian los nombres, las modas, pero en esencia es lo mismo. Hechos 17, 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole lo trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Di, muy religiosos. Dile al que está a tu lado, ¿tú eres muy religioso? Pregúntale. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar al cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que ustedes adoran pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Y comenzó Pablo a predicarles el evangelio. Este grupo de atenienses representa y se parece demasiado a la iglesia moderna, una iglesia que está fundamentada en filosofías, que está fundamentada en los principios de este mundo. El pensamiento griego, la manera de pensar de los griegos era el hedonismo. El hedonismo, ¿qué es?
es el amor a uno mismo, el amor al hombre, es exaltarnos a nosotros por encima de todas las cosas. La fe cristiana moderna en muchos lugares se está tornando en buscar a Dios, pero para que yo sea bendecido, para que yo sea exaltado, para tener una relación con Dios, pero para que a mí me vaya bien, para que mi matrimonio esté funcionando, para que mi trabajo prospere, para que mi negocio me vaya bien. Y no está mal desear que estés bien, está mal querer ser el centro. Mira, cuando tú buscas genuinamente a Dios, por Dios y por Él, todas las demás cosas van a estar en armonía. Amén. Yo no te dije que van a estar en riquezas, dije en armonía. Luego no me vayan a demandar por venderles algo que no es. ¿Sí? La palabra lo dice, y lo dice de muchas formas. Una de las formas que más me gusta es cuando dice el Salmo: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y hay quien dice, me acuerdo que un amigo dijo, una de las oraciones más peligrosas es que Dios conceda los deseos de tu corazón cuando tu corazón no está bien. ¿Sí? Pero cuando tú te deleitas en Dios, cuando Dios es tu deleite, automáticamente todas las cosas que van a importarte van a ser las cosas correctas, porque Él es el deleite. También la palabra dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿verdad? Y yo por mucho tiempo siempre les predico eso. Yo por mucho tiempo, como que no sé por qué, a la hora de convertirlo, lo entendía al revés. Yo entendía que donde estuviera tu corazón, ahí va a estar el tesoro. Y no, tu corazón va a seguir a lo que tú atesores. No es al revés. Tú tienes que darle valor, otorgarle importancia a Dios y a su reino, a sus principios, y entonces tu corazón se va a ir alineando a eso, y en vez de desear lo propio, en vez de desear solamente tu satisfacción, vas a comenzar a desear la gloria de Dios. Vas a comenzar, y no la gloria de Dios en cuestión de que venga su gloria, sino de que Él sea glorificado. Vas a empezar a desear que sea su nombre exaltado. Estos filósofos atenienses, ¿verdad? Pablo está ahí, y primero dice que Pablo estaba enardecido en su espíritu. Había algo que lo incomodaba, porque estaban entregados a la idolatría. La idolatría no es adorar imágenes solamente. La idolatría es adorar cualquier cosa que no sea Dios. Ahí ya hay idolatría, ¿sí? No tienes que postrarte ante una estatua de alguien. Tienes, con el mero hecho de que tú pongas tu vida primero a los principios de Dios, tú te estás amando a ti mismo y estás creando de ti mismo un ídolo o de alguien más. Viene Pablo y la gente empieza a escucharlo, y la gente empieza a preguntarse. Si te fijas, dice: vamos a oír qué dice este. Ahí como que me imagino que es ese tipo de gente que va a las iglesias pues porque quiere oír un buen mensaje. Una vez estaba platicando con un amigo que no es cristiano, y me dice: ¿sabes qué? Yo ni soy cristiano y nunca voy a ser cristiano, pero me encanta oír cómo predican bien bonito. Me dice, y me gusta oírlos. Es más, si un día me caso, voy a pedirle a un pastor que vaya y que dé el mensaje en la iglesia, pero yo no voy a ser cristiano. Yo, pues ningún pastor de veras va a ir a casarte, ¿verdad? Fue lo primero que pensé. El que vaya es un truán, ¿verdad? Porque pues tienes que ser cristiano, ¿verdad? Tiene que haber un compromiso con Cristo. Pero ese es el pensamiento de mucha gente. Hay mucha gente que va a la iglesia no por glorificar a Dios, no por eso, sino porque escucha un mensaje que lo llena y lo hace sentir bien, y en eso está su satisfacción, en sentirse bien, en escuchar un mensaje que le va a ayudar. Y este es el peligro. Hay gente que va a la iglesia, pone en práctica los principios que les enseñamos,
Y como son principios basados en la palabra, van a dar resultado. Pero un resultado aparente y un resultado no en el corazón, no en lo profundo, ¿sí? No se trata, por ejemplo, si tú vienes a la iglesia y aplicas los principios financieros, por usar un término, que están en la palabra. Si tú eres una persona que diezma, ofrenda, bendice a los demás, tienes un corazón dador y eres buen administrador y trabajas y pones a Dios primero, vas a prosperar. Los fariseos prosperaban, los fariseos eran los primeros que tenían cosas, y Jesús les dice: todo eso tenías que hacer sin dejar de hacer lo otro, pero de que tenían el resultado, lo tenían. Así que hay gente que viene, empieza a implementar esto como una filosofía, pero no como un nuevo nacimiento, no como Cristo el centro de su vida, y como su vida comienza a mejorar un poco, piensan que están bien. Y es un grave peligro, porque podemos tener la fe incorrecta. Ellos llegan y dicen: a ver, Pablo, háblanos. Lo citan. El Areópago era un lugar donde se juntaban todos los filósofos. No sé si has visto fotos, me hubiera gustado. Busca una fotito y ponla, ¿sí? Para que lo vean. Es como un teatro que era tan padre la construcción que sin ningún sistema de sonido, la persona que estuviera en el centro hablaba así, sin micrófono ni nada, y todos los que están ahí lo podían escuchar claramente por donde estaba situado. Estaba en una colina y era como un teatro, ¿verdad? Y con un lugar en el centro, y ahí compartían, ahí hablaban, llegaban filósofos, y estos hombres, dice la palabra, que estaban entretenidos ¿en qué? En escuchar y en decir algo nuevo. Eso es lo que ellos querían, escuchar algo nuevo. Dice la palabra que muchos van a dejar la sana doctrina por la comezón de oír fábulas y falsas enseñanzas, porque siempre queremos escuchar algo nuevo. Mira, yo te voy a hablar del sacrificio de Cristo y de su resultado y su amor. No, Abimael, eso ya es viejo. Yo, a ver, ¿cómo que eso ya es viejo? Sí, pues Juan 3:16 ya nos lo sabemos, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y cada Semana Santa sabemos que Cristo murió en la cruz. Yo quiero que me digas qué es lo que Jesús estaba escribiendo en la tierra cuando querían apedrear a la mujer. Porque ahí dice que Jesús escribía en tierra. Yo quiero saber qué estaba escribiendo. Y sabes que hay predicaciones de qué estaba escribiendo Jesús ahí, cuando la Biblia no dice qué estaba escribiendo. Hay gente que dice: estaba escribiendo los pecados de cada uno de los que estaban ahí. Que pues se le hubiera acabado la tierra, porque pues, imagínate, bola de pecadores que estaban ahí. Estaba escribiendo la ley, estaba escribiendo parte de Apocalipsis. No sabemos qué estaba escribiendo. A lo mejor nada más estaba poniendo Jesús was here, no sé, o sea, ¿sí me entiendes? Pero tenemos un hambre por lo desconocido. Yo quiero saber que este versículo que dice que los hijos de los hombres, los hijos de Dios y las hijas de los hombres, yo quiero saber quiénes eran, cuántas eran, cómo se metieron, cómo los niños que nacieron, y sacamos es un versículo de difícil interpretación en la que no podemos hacer suposiciones, pero queremos saber algo nuevo. Y Pablo les dice, comienza, ¿ya pusiste el Areópago o no? Bueno, ya no lo busques. Pablo les dice: en todo veo que son muy religiosos. Eso suena bien, porque nosotros hoy somos los que hemos torcido el término de religioso, pero en el contexto de ellos, alguien religioso representaría a alguien entregado a una creencia. Y pareciera que Pablo los está elogiando. Ustedes son bien religiosos. ¿Por qué? Porque tienen altares para todos los dioses. ¿Estos hombres tenían fe o no tenían fe? Sí tenían fe. Tenían una fe muy incorrecta, múltiple incorrecta. Dice: ustedes son muy religiosos, ustedes tienen muchos dioses, creen mucho, pero les falta creer en el Dios correcto. Son tan religiosos
que hasta tienen un altar para un Dios no conocido. Y de ese Dios no conocido, de ahí se mete Pablo, les voy a hablar. Del Dios que todavía ustedes no conocen. Pero ¿sabes cuál es la historia del Dios no conocido? El Dios no conocido es que en esta región, 600 años antes de que Pablo predicara, hubo una pandemia, como la del COVID, pero en la ciudad. Hubo una plaga, una peste. Y la gente se empezó a morir y no sabían de qué era y cómo curarla, y no tenía cura, y la gente estaba muriendo y muriendo y muriendo. Y un hombre, un pastor de ahí, no pastor predicador, sino un pastor de ovejas, soñó que una voz le decía que sacrificara sus ovejas. Y entonces sacó su rebaño y dejaba caminar a las ovejas, y donde las ovejas se pararan, las degollaba. Y levantaban un altar en ese lugar al Dios no conocido, porque no sabía cuál era el Dios que le había hablado. Y la plaga se quitó, ¿sí? Y esa no sabemos si fue una historia real o era una leyenda de su tiempo, del folclore de ellos, pero hay una similitud entre la plaga de la muerte y el sacrificio del cordero, casualmente, ¿verdad? Y por eso Pablo usa esa analogía, porque ellos saben que hubo un sacrificio, que hubo una sangre que los quitó de la muerte, y por eso va a empezar a predicarles de Cristo. Bueno, hoy en día, repito, la iglesia de este siglo es una iglesia muy religiosa. La gente es religiosa, la gente, había un tiempo donde la gente dice, es que la gente no quiere escuchar a Dios. No, ahorita la gente quiere escuchar de Dios, y tristemente hay tan malas ofertas que están escuchando mensajes que aunque se dan en iglesias, que aunque se dan en púlpitos, no llevan el contenido de la palabra, y cuando lo llevan para justificar una creencia. Primero exponen lo que quieren creer y luego buscan un versículo que se parezca a lo que están diciendo para decir, mira, aquí está en la Biblia, pero está fuera de contexto. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí dice, dad y se os dará, ¿verdad? Medida buena, rebosada y remecida. ¿Y cuántos han oído esa palabra hablando de dinero? Esa palabra habla del perdón, no habla del dinero. Pero muchos, mira, tú da y se te dará. Y como hay una similitud, porque hay una ley de siembra y cosecha, y cuando tú das se te devuelve, y empiezas a usar estas, pero lo empiezas a llevar de tal manera que hay gente que da como si estuviera entrando a una tanda. Yo voy a dar porque sé que me va a dar Dios. Ahí no hay nada de virtud, porque debemos de dar por amor al prójimo, por amor a Dios, y no por el interés, porque si no estamos viendo a Dios no como el Señor de nuestro corazón, sino como un cajero automático, o como nuestra flor de la abundancia, o nuestra tanda, ¿verdad?, espiritual. Y Dios no es una tanda. Dios es mucho más que todo lo que tú y yo pudiéramos imaginar. Ahora, también tenemos, me estaba yendo a la parte de dinero, pero también hay falsas promesas, como cuando te dicen, acércate a Dios y toda tu vida se va a arreglar. Y ahí vamos, porque queremos que se arregle nuestra vida, ¿verdad? Y claro que se arregla parte de nuestra vida. Mira, lo que más se debe de arreglar, si tú te acercas a Dios, se arregla, que es tu eternidad. Eso es lo que más debería de importante. ¿Dónde vas a estar? Eternamente. Y eso se arregla. Te deja el Señor, en vez de que vayas al infierno, te da gracia y vas a estar eternamente con Él. Y hay cosas en tu vida que pueden ir arreglándose, pero hay gente que literalmente va buscando que se arreglen, y a veces hay persecución. Yo me pongo a pensar en una persona, por ejemplo,
en Medio Oriente, donde su familia es musulmana, él es musulmán, le predican de Cristo y él llega a su casa, les habla de Cristo a su familia y al instante lo van a correr de su casa, le van a quitar literalmente toda la herencia, va a ser una persona muerto para ellos y no va a volver a tener relación con su familia mientras su familia esté en la fe que tienen y él siga firme en Cristo. ¿Su vida se arregló? No. Su eternidad, sí, pero su vida se volvió un caos. Y hay un precio por seguir a Cristo. Y hay gente que viene porque está pasando una necesidad y genuinamente podemos buscar a Dios por nuestras necesidades. El problema es vender el evangelio como una promesa que no es la que presentó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no presentó el evangelio del éxito, el evangelio de la prosperidad, ni siquiera el evangelio de la sanidad, aunque Él sanaba enfermos. Jesucristo presentó el evangelio de la vida eterna. Tal vez yo vengo buscando a Dios porque estoy enfermo de algo y voy a encontrarme con Cristo y no me va a sanar. Tal vez yo vengo buscando al Señor sin trabajo y saliendo de la iglesia voy a seguir sin trabajo y me voy a aventar otros 6 meses u 8 meses batallando, porque así es la vida y hay circunstancias. Y claro que Dios puede hacer milagros, creemos en un Dios de milagros, y yo no quito eso, pero no debe de ser la razón de nuestra fe, no debe estar cimentada en el milagro. Si mi fe está cimentada en el milagro, el día que no pase el milagro, se acabó mi fe. Si mi fe está cimentada en el dinero, el día que paso escasez, se acabó mi fe. Si mi fe está basada en el éxito personal, el día que traiga un fracaso, el día que algo que yo emprenda no funcione, el día que mi matrimonio tenga problemas, el día que mi hijo esté en adicciones, mi fe va a caer. Pero si mi fe es correcta y mi fe está fundamentada en lo que debe de estar, mi fe nunca va a caer. Amén. Te voy a hablar de 5 aspectos en donde debe de estar fundada nuestra fe. Nuestra fe, y no están en orden de importancia, todos son importantes. En Jueces 2, del 8 al 10, apúntalo, no voy a ir a la palabra por tiempo. Dice que se murió toda la generación de Josué y que se levantó una nueva generación que no conocía a Dios ni las obras que Él había hecho. Así dice, palabras más, palabras menos. Se levantó toda una generación, escucha, que no conocían a Dios. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que crecieron en la tierra de conquista? Estos ya no crecieron en el desierto, estos ya no crecieron en el monte, ya no fueron esclavos, ya les tocó chido. ¿Has oído la frase, abuelo rico, papá rico, nieto pobre? Muy parecido a esto, ¿verdad? Los abuelos de esta generación les había tocado salir de esclavos. Los papás de esta generación les había tocado entrar a la tierra prometida, pero esta generación ya le tocó todo con ganas, ya nada más se estiraban para comer, ¿verdad? Ya nada más, ya no había gigantes que destruir, ya no había tierra que conquistar, ya estaban ahí parcialmente adentro, ya estaba todo muy a gusto, ya Dios los había bendecido. Y ahí se olvidaron de Dios. Ahí esta generación nunca conoció a Dios y no conocieron las obras que habían hecho. Aquí vemos 2 errores. El error de una generación adulta de no saber transmitir la fe. Por eso la semana pasada hablábamos de Timoteo, que la fe de Timoteo fue transferida por su abuela Loida y por su mamá Eunice. Y dijimos que una fe genuina es una fe que se hereda. Amén. Esta generación falló, no transmitió el mensaje, pero no es excusa
porque hay quienes pertenecemos a una casa donde la generación anterior no fue cristiana y somos cristianos, ¿sí? Así que eso no es excusa. La generación de abajo tendría que haber experimentado por sí mismo a Dios. Pero me llama la atención la frase, no conocieron sus obras. Mira, una de las cosas en la que nuestra fe debe de estar cimentada es en el testimonio de lo que Dios ha hecho. Di conmigo, lo que Dios ya hizo, lo puede volver a hacer. Y sorpresa, lo que no ha hecho, también lo puede hacer. Pero cuando tú sabes que un testimonio, mi amado, es importante. ¿Por qué? Porque habla de lo que Dios ha hecho y es una llave a la fe para creer que Dios lo puede hacer en ti. Cuando tú escuchas, por ejemplo, si tú eres una persona que estás pasando una situación difícil, vamos a poner el ejemplo de, no sé, una enfermedad, y escuchas que Dios sanó a alguien, eso aumenta tu fe. Y si es alguien que tú conoces, todavía más, porque entre más cerca el testimonio, más lo crees. Ahora, la Biblia es el libro de testimonios por excelencia. Aquí está todo lo que Dios ha hecho por los siglos. Y no solo lo que ha hecho, lo que va a hacer. En estos testimonios, en el testimonio de Cristo, en el testimonio de la palabra, yo puedo descansar. Y yo puedo saber que aunque la economía sea difícil y esté pasando en escasez y el dólar llegue a subir y pueda pasar una catástrofe, yo sé que el Señor alimenta aún a los pájaros. Y si aún los pájaros comen y viven, que son menos que nosotros, cuánto más nuestro Padre no nos dará nuestro sustento diario. Amén. Los que tienen hijos viven en un estrés. Yo no, pero los que tienen hijos sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues ahora ya todo se trata de los hijos. ¿Sí? Tú que tienes hijos y te estresan tus hijos y te preocupan tus hijos y te preocupa la universidad de tus hijos, que apenas está gateando, ¿verdad? O algunos ya están más cerca y ya preocupan más. Te recuerdo que Dios ama a tus hijos más que tú. Y en eso puede descansar tu fe. Señor, tú los amas más, yo te he sido fiel, los pongo en tus manos y tú proveerás lo que se necesite para ellos. Y es cierto, creemos que los hijos son una bendición del Señor. Creemos eso, ¿no? Porque los manda el Señor. Digo, hacen su parte ustedes, pero los manda el Señor. Pues Dios los va a sustentar. Ustedes trabajen en mostrarles al Señor que los va a sustentar. Ustedes denle esa herramienta. Cuando yo me estreso, y que he seguido, ¿verdad? Cuando ando ahí viendo, y fíjate que me ha pasado, la última vez me pasó también, y no conté el testimonio, pero ando estresado porque ya es la renta y no hay dinero para pagar, y ¿sabes lo que hace un hombre de fe? Cuenta el dinero varias veces, ¿verdad? Y en una de esas, que estaba contándolo varias veces, yo sabía que traía cierta cantidad, y cuando lo volví a contar traía más. Misteriosamente, ¿verdad? Dios y sus milagros. Bueno, cuando yo estoy en medio de ese estrés, ya que lo compartí en la iglesia y les pedí oración, ya que hice una cadena de ayuno y lo mandé a todos mis amigos y lo presentamos delante de Dios, ya nada más ¿sabes qué es lo que me toca hacer? Sentarme y decirle, Dios, es tu obra. Esta no es mi iglesia, esta es tuya. Tú págala. Me explico, tú saca la lana y llega el dinero. Llega el recurso de una forma o de otra. Normalmente para pagar, no creas que llega, paga por adelantado 10, no, estaría chido, ¿verdad? Pero está más padre ver milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Dios es muy bueno. Pero, por ejemplo, cuando viene, porque a veces han venido
pensamientos de proyectos, de dudas en cuanto a lo económico. A mí lo que me sirve mucho, además de acordarme de los testimonios de provisión de la palabra, es acordarme de los milagros que Dios ya hizo en mi vida. Por eso yo siempre les recomiendo, y ojalá lo hagan, tengan una libretita donde anotan lo que Dios hace en sus vidas. Yo tengo unas libretas que la lleno y se me acaba y busco otra, de milagro tras milagro, de todo el tiempo que llevo conociendo al Señor, bueno, al menos desde el instituto que aprendí esa buena costumbre. Y a veces no tengo ninguna necesidad, a veces nada más ando así curioso y voy y la abro y me pongo a leerla, una del 2015 o una del 2009, y me acuerdo de lo que Dios hizo. Sí, cuando digo, Señor, ¿cómo le voy a hacer con la gasolina? No traigo para la gasolina y ya le soplé a la aguja y no sube. Es digital, las digitales es peor, ¿no? Ya no sube con el soplido. Me acuerdo que un día Dios me regaló una camioneta. Y digo, pues me regaló una camioneta. Literal, llegó un matrimonio y me dijo, te regalamos este carro para ahora que te vas. No lo digo simbólicamente de que trabajé y me la pude comprar, no. Alguien llegó y me dio unas llaves y me dijo, es tuya, para que te vayas a Tampico. Que gracias, no sabía que te urgía que me fuera, ¿verdad? Pero tomo tu bendición. No, muy buena onda este matrimonio. Digo, si Dios me regaló una camioneta, pues me tiene que dar la gasolina para la camioneta. ¿Sí me entiendes esa parte? Sí, ha habido gente que se me ha acercado, oye, Abima, ya te llegó el recibo de la luz. Y les digo, te reprendo, ¿verdad? Lo primero que les digo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese fue un miedo. Ya dije, bueno, ya tenemos aires, ahora la luz. ¿Y sabes qué? La luz se está apagando sola. Básicamente, Dios es bueno, porque si Dios te provee algo, te va a proveer lo que viene con ese algo. Si tú te encaprichaste y tú te amachinaste a buscarlo y conseguirlo, Dios no está obligado a meter las manos. Pero si fue Dios el que lo proveyó, dale gloria a Dios. Mateo 7:24 habla de la casa fundada sobre la roca y la casa fundada sobre la arena. Pero cuando comienza esta enseñanza, Jesús dice, les voy a decir a quién es semejante la persona que escucha mi palabra y la pone en práctica. En esta parábola o en esta enseñanza, la roca no es Cristo, la roca es la palabra de Dios. Amén. Así que nuestra fe debe de estar cimentada en su palabra, en lo que Él dijo, no en lo que yo siento, no en lo que yo percibo, no en lo que yo alcanzo a ver, no en lo que me dijeron, en lo que Él dijo. Amén. Cuando Satanás vino con Jesús en la tentación, Jesús le respondía, escrito está. Y citaba la cita. Hay que conocer la palabra, ¿verdad? Porque nosotros somos buenos para decirle, pues por ahí dice algo así como. No. Hay que ir a la Escritura y saber lo que la Escritura dice. Ahora, para estas dos cosas de las que ha hablado, el testimonio en la Escritura y su palabra como tal, sus promesas, sus mandatos, tú y yo tenemos que pasar tiempo en la palabra. Porque yo no puedo saber qué dijo si no paso tiempo en la palabra. Si yo no vengo a esta palabra, mi fe no puede estar sustentada ahí. Y por eso no puede ser una fe correcta. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no el oír cualquier cosa. Así que si yo estoy yendo a la palabra y analizando la palabra, y viene a mí un pastorcillo de esos y me dice, veo que tu vida no está en riqueza, se me hace que estás en maldición, porque Dios quiere que todos seamos ricos. Porque mira, aquí dice
Amado, yo deseo que seas bendecido en todo, y así como prospera tu alma, y que tengas salud así como prospera tu alma. Y tú te vas asustado: en la torre, estoy maldecido, algo hice mal, mi abuelo algo hizo, y empiezas a buscar también generaciones y todas esas patrañas. Si a mí viene alguien y me dice eso, le digo: ¿y qué me dices del apóstol Pablo cuando dice: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez? ¿Estaba maldecido Pablo cuando estaba en escasez? ¿O estuvo en escasez por causa de Cristo? Así que tú no me vengas a mentir con que yo tengo que ser rico porque soy cristiano. Rico soy porque así soy, pero no porque soy cristiano. No me vengas a decir que el éxito en la tierra es lo que me define, porque aquí dice que por su fruto lo conocerás. No me vengas a decir que tengo que ir a arrebatarle mis bendiciones al diablo, cuando aquí dice que Dios Padre ya me bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Porque cómo les encanta esa de ir a arrebatarle las bendiciones al diablo. Mi amado, mis bendiciones no están en manos del diablo, mis bendiciones están en manos de Dios. Amén. Y ya me las dio, no tengo que ir a arrebatar nada, pues, ni que fuera Buen Fin, ¿verdad? Black Friday, la gente arrebatándose cosas. No. Tiene que estar en la palabra de Dios. Tercero, tiene que estar en el poder de Dios. ¿Dios puede hacer esto que mi fe está requiriendo? ¿Habrá algo imposible para Dios?, dice la palabra. Y se responde sola: al que cree en Dios, todo le es posible. En un contexto, ¿verdad? Que no falte el que diga: yo quiero volar, y está bien. No, mi amado, es en un contexto de las cosas de Dios. De modo que yo siempre he dicho esto, y aquí meto el mensaje, el punto que sigue: el carácter de Dios. Los últimos 3 puntos están ligados y los voy a hablar mezclados. Lo primero que yo debo de preguntarme en un asunto de mi fe es: ¿Dios puede? Lo segundo es: ¿Dios quiere? Ese es el carácter de Dios. Muchos de nosotros crecimos bajo las enseñanzas con buenas intenciones, porque las intenciones son buenas, incluso buscan glorificar a Dios, pero no se parecen al Dios de la Biblia. Enseñanzas buenas como estas: yo sé que Dios me mandó este cáncer para que yo tenga más fe. Yo he escuchado esos mensajes, gente convencida de eso, y gente en toda la iglesia oyendo a alguien predicar eso y aplaudir. Y digo, la intención es correcta. La persona está pasando por una situación, en vez de estar enojada con Dios, está glorificando a Dios. Esa parte es correcta. Sin embargo, gran pero, yo no creo que Dios sea así. Y yo no creo que Dios sea así en base, no a lo que yo pienso, en base a lo que Dios habla de sí mismo y cómo se describe. Y cuando Jesús le dice a los hombres que, siendo malos hombres, imperfectos, si un hijo suyo les pide un pan, no les va a dar una piedra, y si les pide un pescado, no les va a dar una serpiente, y si le pide huevo, no les va a dar un escorpión. Imagínate: mamá, hazme de almorzar, y te sientas, ¿qué hay? Huevo, escorpiones con serpientes, cómale. No. Dice: si ustedes, que son seres humanos imperfectos, les saben dar buenas cosas a sus hijos,
cuánto más el Padre que está en los cielos. Así que a mí me impide creer el carácter bueno de mi Padre, que Él, como un ser medio desquiciado en el cielo, va a estar con una enfermedad en la mano diciendo, como que quiero que Abimael aprenda de más fe. A ver, ahí le va, y me la va a aventar. No. Hay cosas en la vida que Dios permite, pero que no envía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú en tu sano juicio, por más que le quieras enseñar una lección a tu hijo, no lo vas a destruir. Sí, una nalgada sí me puede dar el Señor. O sea, una quincena floja sí me puede permitir. ¿Sí me entiendes? Un estrés ahí sí me puede dar. Una situación difícil puede permitir que ocurra. Pero Él tomar el mal y enviártelo no es el Dios en el que creemos. Porque el Dios en el que creemos es un Dios de amor. Y que cuando disciplina lo hace como Padre perfecto. Y eso es mi consuelo. Por eso, cuando alguien viene y me dice, es que mira, yo siento que Dios, tengo un amigo, creo que ya lo he dicho, que una vez estaba tan padre todo en su vida que me decía, tengo miedo, Abimael. Le digo, ¿miedo de qué? ¿De a qué horas viene el fregadazo? Le digo, ¿cuál fregadazo? Pues es que todo está muy bien, Dios de repente me tiene que dar un fregadazo, pues para que... Le digo, no, las cosas pueden seguir bien. O sea, ¿por qué te tiene que mandar un fregadazo? ¿Qué Dios tienes? ¿A quién sirves? Sí, hay cosas que hace que no entendemos, sí también, pero nunca son para destruir tu vida. Porque aún las cosas difíciles que permite, dice la palabra que Dios no permite que entremos en una circunstancia que no podremos llevar. Él sabe que con su ayuda hay una salida aún para la situación más difícil que podamos estar atravesando. El consuelo y el punto es buscarlo a Él. Amén. Así que, ¿cómo es el Dios que tienes? ¿Y cómo voy a conocer cómo es Dios? Vuelvo a lo mismo y recaemos al mismo punto. Es en la palabra. Aquí dice cómo es Él. No creas lo que la gente te dice de Dios, cree lo que Dios dice de sí mismo. Y porque la gente dice que Él tiene dos hobbies favoritos: apretar, pero no ahorcar, ¿verdad? Y saber por qué hace las cosas. No, ese no es nuestro Dios. ¿Qué dice aquí de Él? Él dice que Él es un buen padre, que Él es un esposo para su esposa. Un buen esposo provee, un buen esposo protege, un buen esposo cuida, un buen padre procura el bien de sus hijos. Un buen Señor produce el bien de sus siervos, y aún quiere ver la bendición de sus siervos y sus siervos prosperar. ¿Tú crees que si un ciudadano romano, ni siquiera de Israel, un ciudadano romano fue preocupado por su siervo a interceder delante de Jesús para que Jesús lo sanara, ¿tú crees que Dios con sus siervos no va a tener un cuidado especial? ¿Tú crees que no va a estar preocupado por nosotros? Claro que lo está. Y ahí puede descansar mi fe. Amén. Y el último punto, cuando el testimonio de lo que Dios ha hecho, cuando lo que está en su palabra, cuando el poder de Dios no está en duda, yo sé que lo puede hacer, y cuando sé que Él es bueno, y aún así están ocurriendo cosas, yo tengo que descansar en su soberanía. Yo tengo que descansar ahora sí en que hay cosas de la pintura, hay cosas de la ecuación que yo no veo, pero Él sí ve. Y que todas las cosas a los que amamos al Señor nos ayudan a bien.
Y en eso voy a encontrar paz y descanso. Y si necesito dinero y ya pasó todo esto y no ha llegado ese dinero, pues Dios, ¿tú sabes por qué? Ayunaré el día de hoy, a lo mejor ocupo un ayuno. Señor, si esto pasó, yo estaba esperando este trabajo y parecía la oportunidad y he sido fiel y mira que yo diezmo y ofrendo y soy bueno con la gente y en serio que yo quería este trabajo y yo sé que no te afectaba en nada y que no se cruzaba con la iglesia y todo pareciera que me lo iban a dar a mí y se lo dieron al otro hermano que bendigo. Pues, Señor, tú sabes. Yo soy feliz porque mi fe está fundada en que tú gobiernas el universo entero y mi vida está en tus manos. Y ya. Esa paz, mi amado, es la que te hace acostarte tranquilo y decir, como decía el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces dormir confiado. Sí, con un rey maniático queriéndolo asesinar. Sí. O sea, imagínate. Me quiere matar un rey. No el vecino loco, no. El rey, con todos los recursos reales. Te anda buscando el presidente de la nación. Te va a encontrar, ya saben dónde estás ubicado. Y el poder decir, yo descanso, en paz me acostaré. No sé cómo va a estar, lo que sé es que mi vida está en tus manos. Mi amado, si tú tienes ese nivel o ese estilo de fe, llueve, truene, relampaguee, venga lo que venga, tu fe va a estar correcta. Porque no está cimentado en lo que Dios puede hacer, sino en quién es Dios. Y cuando yo entiendo que Dios es bueno, puedo entender que lo que Él permita que ocurra, aunque no lo mande, al final de todo, cuando todo pase, resultará bueno. Amén. Y esa es la fe que queremos tener en cielos abiertos. Amén. Y vamos a ver milagros, porque Dios no siempre te deja llegar a la crisis, ¿verdad? Dios muchas veces responde, y más de las que mereciéramos, hace por nosotros. Pero cuando el panorama esté feo, acuérdate de esta enseñanza, que tu fe no está basado en lo que tú puedes decir, en lo que tú puedes declarar, en lo que tú puedes, no, en Dios.